Imagina esta escena. Una niña de apenas 10 años cruza las puertas de un hospital, sosteniendo con firmeza en sus pequeños brazos a un bebé recién nacido. Los médicos y enfermeras que la ven llegar quedan perplejos. ¿Cómo puede alguien tan joven cargar con una responsabilidad tan inmensa? ¿Qué historia se oculta detrás de esta imagen tan impactante? En el video de hoy, vamos a explorar este caso que dejó a todos en shock. Vamos a conocer no solo los detalles de esta increíble situación, sino también las revelaciones que sacudieron al personal del hospital y al mundo entero cuando se supo quién era realmente el bebé. Si estás intrigado por esta historia, asegúrate de quedarte hasta el final. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal Victoria Suprema, le des like a este video y actives las notificaciones para no perderte nuestro contenido. Además, queremos saber tu opinión. ¿Qué harías si te encontraras en una situación similar? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos. Ahora vamos a adentrarnos en esta historia que seguramente no te dejará indiferente. La niña entró al hospital con pasos firmes, aunque el peso de la situación parecía desbordarla. El bebé en sus brazos estaba envuelto en una manta sencilla, con la piel sonrojada y los ojos apenas entreabiertos. Los trabajadores del hospital se miraron entre sí, desconcertados. ¿De dónde venía esa niña? ¿Dónde estaban sus padres? Más importante aún, ¿de quién era ese bebé? Una enfermera fue la primera en acercarse. Con voz suave, pero firme, le preguntó: ¿estás bien? ¿Qué haces aquí con ese bebé? La niña levantó la mirada, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de inocencia y determinación. Necesito que lo ayuden, dijo con voz temblorosa. Está muy débil. Su respuesta, aunque breve, desató una oleada de preguntas. Mientras la llevaban a una sala de evaluación, la pequeña no soltaba al bebé. Parecía protegerlo con todas sus fuerzas, como si su única misión en la vida fuera mantenerlo a salvo. Los médicos intentaban averiguar más detalles, pero las respuestas eran pocas y vagas. ¿Cómo se llama el bebé? ¿Dónde están tus padres? ¿Quién eres tú? Ella se limitaba a repetir: ayúdenlo, por favor. En ese momento, el personal decidió actuar rápidamente. No podían perder tiempo con interrogatorios. El bebé fue llevado a la sala de emergencias, mientras otro grupo intentaba calmar a la niña y obtener más información. Fue entonces cuando la verdad comenzó a salir a la luz, y lo que escucharon dejó a todos sin palabras. La niña explicó que el bebé era su hermano menor. Había nacido en circunstancias complicadas, en un lugar donde no había atención médica adecuada. Sus padres, según contó, no estaban presentes. Con cada palabra, el peso de la responsabilidad que ella cargaba se hacía más evidente. Tenía solo 10 años, pero había tomado decisiones que muchos adultos dudarían en enfrentar. Para entender completamente esta historia, es necesario mirar más allá de los hechos inmediatos. ¿Qué lleva a una niña tan joven a enfrentarse a una situación tan extrema? Este caso no es solo un retrato de valentía. También refleja las condiciones en las que viven muchas familias en situaciones de vulnerabilidad. Es un recordatorio de las desigualdades que todavía existen en muchas partes del mundo, donde el acceso a la salud y la seguridad no están garantizados para todos. Sin embargo, la niña no se veía como una víctima. «Es mi deber cuidar de él», dijo en un momento. Esta declaración sorprendió al personal médico. En su corta vida, ella había asumido un papel que no le correspondía: el de protectora, madre sustituta y salvadora. Sus palabras eran sencillas, pero cargaban un peso emocional que tocaba a todos los que la escuchaban.
Mientras tanto, en la sala de emergencias, los médicos trabajaban con rapidez para estabilizar al bebé. Estaba deshidratado y mostraba signos de desnutrición, pero no presentaba condiciones graves que pusieran su vida en peligro inmediato. Cada vez que alguien salía a informar sobre el estado del bebé, la niña preguntaba: ¿Está bien? ¿Va a mejorar? El hospital empezó a investigar más sobre el caso. ¿Cómo había llegado la niña hasta allí? ¿Había alguien más con ella? La pequeña explicó que había caminado varios kilómetros, cruzando calles y enfrentándose al frío de la madrugada para llegar al hospital. No pidió ayuda a nadie en el camino porque temía que no la tomaran en serio. Tenía que llegar aquí. Él me necesitaba, dijo con una madurez que contrastaba enormemente con su edad. Esta primera parte de la historia nos muestra una valentía inusual, pero también plantea preguntas importantes. ¿Qué llevó a esta niña a estar sola en una situación tan difícil? ¿Dónde estaban los adultos responsables? ¿Qué pasará con ella y con el bebé ahora? El caso de la niña y el bebé comenzó a llamar la atención dentro del hospital. Las enfermeras no podían dejar de hablar de la valentía y el instinto protector de la pequeña, mientras los médicos trataban de descifrar cómo había logrado mantener al bebé con vida en condiciones tan difíciles. A medida que se realizaban más preguntas, detalles inquietantes comenzaron a emerger. La niña explicó que vivía en una zona rural, en una pequeña casa junto a sus padres y sus hermanos. Sin embargo, algo había cambiado recientemente en su familia. El padre, quien antes era el sostén principal, había abandonado el hogar, dejando a su madre a cargo de todos los hijos. La madre, aunque amorosa, estaba abrumada por la situación y luchaba por mantener a la familia con los recursos mínimos. Cuando el bebé nació, las complicaciones fueron evidentes desde el principio. La madre no tenía acceso a atención médica adecuada y había dado a luz en casa con la ayuda de una vecina. Desde el primer día, el pequeño mostró signos de debilidad. No lloraba con fuerza, tenía dificultades para alimentarse y su respiración parecía irregular. La niña, siendo la mayor de los hermanos, asumió el rol de cuidadora. Mientras su madre intentaba trabajar para conseguir algo de dinero, ella se quedaba en casa cuidando del bebé y de sus otros hermanos menores. No podía dejarlo solo. A veces, lo sostenía toda la noche para que no se sintiera solo, contó. Lo que nadie podía imaginar era cómo una niña tan joven había reunido el coraje para llevar al bebé al hospital por su cuenta. Según relató, el bebé empezó a empeorar una noche. No lograba alimentarse y su respiración se tornó aún más débil. La madre, agotada y sin recursos, no pudo reaccionar. Fue entonces cuando la niña decidió tomar cartas en el asunto. Sabía que si esperaba más, él no iba a mejorar. Dijo: antes de que amaneciera, envolvió al bebé en una manta, tomó un poco de agua en una botella vieja y salió de casa. Caminó durante horas, guiada solo por su instinto y el amor por su hermano. Nunca había ido tan lejos, pero tenía que hacerlo por él, recordó. En este punto, el hospital ya había contactado a las autoridades locales y a los servicios sociales. Este no era solo un caso médico, sino también una situación social que requería intervención inmediata. Sin embargo, para la niña, nada de esto importaba en ese momento. Su única preocupación era asegurarse de que el bebé estuviera bien. Mientras esperaba noticias en el hospital, recibió una visita inesperada. Una trabajadora social se sentó junto a ella, tratando de comprender mejor la situación familiar. La niña, aunque tímida al principio, terminó relatando todo con una sinceridad que conmovió profundamente a la mujer. Describió las noches en las que el bebé lloraba sin parar.
las veces en que su madre lloraba de impotencia y los días en que no tenían suficiente comida para todos. La trabajadora social quedó impresionada por la resiliencia de la pequeña. Ella no debería estar enfrentando esto sola, pensó. Pero al mismo tiempo, quedó claro que esta niña tenía una fortaleza emocional que superaba con creces su edad. Había tomado decisiones críticas, arriesgado su seguridad y enfrentado el mundo exterior por el bienestar de su hermano. En otra parte del hospital, el bebé seguía siendo monitoreado de cerca. Los médicos informaron que estaba mejorando lentamente, aunque su estado seguía siendo delicado. Necesitaría tiempo, cuidados y, sobre todo, un entorno seguro donde pudiera recuperarse por completo. A medida que esta historia se desarrollaba, comenzaron a surgir preguntas más profundas. ¿Qué sistema había fallado para que esta familia terminara en una situación tan precaria? ¿Qué apoyo habían recibido, si es que habían recibido alguno? Y, lo más importante, ¿qué se podía hacer para evitar que historias como esta se repitieran? Los medios locales se enteraron del caso y comenzaron a acercarse al hospital. La historia de la niña que salvó a su hermano conmovió a muchos, pero también despertó indignación. ¿Cómo era posible que una menor de 10 años tuviera que asumir una responsabilidad tan grande? Los comentarios en redes sociales se dividieron entre quienes la admiraban por su valentía y quienes cuestionaban las circunstancias que la habían llevado a esa situación. Mientras tanto, la niña seguía esperando. Cada vez que un médico pasaba cerca, sus ojos se llenaban de esperanza. Preguntaba constantemente: ¿ya está mejor? ¿Cuándo puedo verlo? No pedía nada para ella. No se quejaba del hambre, el cansancio o el miedo que había sentido durante el trayecto al hospital. Su único enfoque era el bienestar de su hermano. La trabajadora social empezó a coordinar con distintas instituciones para asegurarse de que tanto la niña como su familia recibieran la ayuda necesaria. Pero había un largo camino por recorrer. Encontrar una solución sostenible para esta familia no sería fácil, y el tiempo no estaba de su lado. Esta parte de la historia nos deja con un nudo en la garganta y muchas reflexiones. ¿Qué harías tú en el lugar de esta niña? ¿Tendrías la misma fuerza y determinación para proteger a alguien que amas? Y, lo más importante, ¿cómo podemos como sociedad asegurarnos de que ningún niño tenga que enfrentar algo así nuevamente? Con el paso de las horas, la niña comenzó a sentirse más cómoda en el hospital. Aunque seguía preocupada por su hermano, los médicos y enfermeras le brindaron pequeños gestos de cariño que aliviaron un poco su tensión. Le ofrecieron un vaso de leche y un pan, que ella aceptó tímidamente. A pesar del hambre evidente, comía lentamente, como si estuviera reservando cada bocado por si lo necesitaba más tarde. En su corazón aún llevaba el peso de la incertidumbre. Sabía que el hospital estaba haciendo todo lo posible por su hermano, pero no podía evitar preguntarse qué pasaría después. ¿Volverían a casa con su madre? ¿Tendrían que enfrentarse de nuevo a las mismas dificultades? La trabajadora social, al percibir esta inquietud, trató de explicarle que estaban allí para ayudarla. Sin embargo, las palabras de consuelo no lograban borrar el miedo profundo que la pequeña sentía. Mientras tanto, la historia seguía extendiéndose fuera de las paredes del hospital. Los periodistas que lograron captar detalles del caso comenzaron a compartirlo en noticieros y redes sociales. Las imágenes de la niña entrando al hospital con el bebé en brazos se volvieron virales. En cuestión de horas, miles de personas estaban hablando de su valentía. Algunos ofrecieron apoyo financiero, otros simplemente enviaron mensajes de admiración y solidaridad.
Pero la atención mediática también trajo consigo preguntas incómodas. ¿Por qué tuvo que ser esta niña quien actuara y no un adulto? ¿Qué fallas del sistema habían llevado a esta familia a una situación tan desesperada? Cada vez que surgían estas preguntas, la indignación crecía. Expertos en derechos de la infancia fueron entrevistados y todos coincidieron en que este era un ejemplo claro de cómo la pobreza y la falta de acceso a recursos básicos pueden forzar a los niños a madurar antes de tiempo. De vuelta en el hospital, el bebé mostraba señales de mejora. Aunque todavía requería cuidados intensivos, su respiración se estabilizaba y comenzaba a alimentarse adecuadamente. Los médicos estaban optimistas, pero sabían que su recuperación no sería completa sin un entorno adecuado en casa. Esto aumentó la urgencia de encontrar una solución para la familia. La trabajadora social continuaba reuniendo información. Durante una conversación con la niña, le preguntó cómo había aprendido a cuidar al bebé de esa manera. La respuesta fue sorprendente. Había observado a su madre desde que era muy pequeña. Siempre me decía que, cuando amas a alguien, haces todo lo que puedes por cuidarlo, dijo. Estas palabras, tan simples pero tan profundas, resonaron en la trabajadora social, quien no pudo evitar emocionarse. Mientras tanto, los padres de la niña seguían siendo una incógnita. El hospital logró localizar a la madre, quien llegó al lugar horas después. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y agotamiento. Al ver a su hija, la abrazó con fuerza y ambas comenzaron a llorar. La madre explicó que nunca quiso que su hija cargara con tanto peso, pero que las circunstancias habían sido más fuertes que ella. La reunión entre madre e hija fue conmovedora, pero también planteó más desafíos. La trabajadora social ahora tenía que evaluar si el hogar de la familia era un lugar seguro para el bebé y para los demás niños. La madre insistió en que estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para mejorar sus condiciones, pero los recursos eran escasos. En este punto, el personal del hospital decidió que no podían quedarse al margen. Algunos médicos y enfermeras comenzaron a organizar una colecta para ayudar a la familia, mientras otros contactaban a organizaciones benéficas para buscar apoyo. La solidaridad era palpable. Parecía que esta historia, aunque trágica, estaba sacando lo mejor de muchas personas. Sin embargo, para la niña, todo esto pasaba a segundo plano. Lo único que quería era asegurarse de que su hermano estuviera bien. Cuando finalmente le permitieron verlo en la sala de cuidados, sus ojos se llenaron de lágrimas. El bebé estaba conectado a varios monitores, pero su color era más saludable y su respiración era tranquila. La niña se acercó lentamente, acariciando suavemente su pequeña mano. «Te lo prometí. Estás a salvo ahora», susurró. Este momento, lleno de ternura, fue captado por una enfermera que no pudo resistir la necesidad de inmortalizarlo en una fotografía. Esa imagen, más tarde, se convertiría en un símbolo de esperanza y resiliencia, recordando a todos que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor puede ser una fuerza poderosa. A medida que la historia continuaba desarrollándose, surgía una pregunta central. ¿Qué se podía hacer para evitar que casos como este se repitieran? Los expertos coincidían en que era necesario invertir más en programas de apoyo a familias vulnerables, garantizar el acceso universal a la salud y, sobre todo, proteger a los niños de situaciones que los obliguen a asumir responsabilidades que no les corresponden. La niña, sin embargo, no pensaba en estos temas. Para ella todo se reducía a un único objetivo: asegurarse de que su hermano estuviera bien. Cada día que pasaba en el hospital, agradecía silenciosamente a las personas que la ayudaban.
pero también mantenía la mirada fija en el futuro. Sabía que su vida no volvería a ser la misma después de esto, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con la misma valentía que la había llevado hasta allí. Esta tercera parte nos deja con un sentimiento agridulce. Por un lado vemos la inmensa fortaleza de esta niña y el impacto positivo que su historia está teniendo en otros. Por otro lado, nos recuerda las profundas desigualdades que aún existen en nuestra sociedad y los desafíos que muchas familias enfrentan diariamente. Con el paso de los días, la salud del bebé continuó mejorando. Los médicos informaron que, aunque aún era vulnerable, había superado la fase más crítica. Este avance trajo alivio a todos, especialmente a la niña, que no se separaba de su hermano siempre que le permitían visitarlo. Cada vez que lo veía abrir los ojos o mover ligeramente las manos, una sonrisa tímida iluminaba su rostro. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, sintiera que las cosas podían mejorar. Sin embargo, los desafíos no habían terminado. Aunque el hospital y la comunidad estaban haciendo esfuerzos para ayudar, quedaba una pregunta fundamental. ¿Qué sucedería con la familia cuando volvieran a casa? La trabajadora social había organizado una visita al hogar para evaluar las condiciones en las que vivían. Lo que encontró fue un reflejo de lo que enfrentan muchas familias en situaciones de extrema vulnerabilidad. La casa era pequeña y estaba en mal estado. Las paredes tenían grietas, el techo filtraba agua y no había un sistema adecuado de saneamiento. Los alimentos eran escasos y la madre confesó que, en muchas ocasiones, había tenido que elegir entre alimentar a los hijos mayores o al bebé. A pesar de todo, era evidente que la mujer amaba a sus hijos y hacía todo lo posible por cuidarlos. Este descubrimiento llevó a las autoridades locales a intervenir. Se decidió proporcionar a la familia un paquete de ayuda inmediata que incluía alimentos, ropa y materiales para mejorar las condiciones de la vivienda. Además, se conectaron con programas de asistencia social que les permitirían acceder a recursos de forma más sostenible en el futuro. Mientras tanto, la historia seguía resonando más allá de la comunidad local. Las redes sociales no solo amplificaron la voz de quienes querían ayudar, sino que también abrieron un debate más amplio sobre la necesidad de proteger a los niños en situaciones vulnerables. Algunos comentarios destacaban la increíble valentía de la niña, mientras otros cuestionaban cómo era posible que un sistema dejara a una familia en esa situación. En medio de todo esto, la niña permanecía tranquila, aunque en su corazón sabía que su vida había cambiado para siempre. Ahora, más que nunca, entendía el significado de la responsabilidad, pero también el poder de la solidaridad. Cuando los trabajadores del hospital le dijeron que el bebé finalmente estaba listo para dejar la unidad de cuidados intensivos, no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Había logrado lo que parecía imposible: salvar a su hermano. El día que ambos salieron del hospital fue inolvidable. El personal médico, las enfermeras, la trabajadora social y muchas otras personas que habían estado involucradas en el caso se reunieron para despedirlos. La niña llevaba al bebé en brazos, como el día en que llegó, pero esta vez con una expresión diferente. En sus ojos ya no había miedo, sino esperanza. La trabajadora social la acompañó de regreso a casa, donde su madre y hermanos los esperaban con emoción. Aunque las condiciones seguían siendo difíciles, había un sentimiento renovado de optimismo. La madre agradeció profundamente a todos los que habían ayudado y prometió que haría todo lo posible para aprovechar las nuevas oportunidades que se les estaban presentando.
Mientras la familia comenzaba a adaptarse a esta nueva etapa, la historia de la niña y el bebé seguía impactando a miles de personas. Una organización benéfica decidió hacer un documental sobre el caso, no solo para destacar su valentía, sino también para crear conciencia sobre la importancia de apoyar a las familias en situaciones similares. El impacto de esta historia se extendió aún más cuando se convirtió en un símbolo de resiliencia y amor fraternal. Las imágenes de la niña cuidando a su hermano fueron compartidas en todo el mundo, inspirando a personas de diferentes culturas y contextos a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la solidaridad. Sin embargo, la niña no buscaba fama ni reconocimiento. Para ella, todo lo que había hecho era lo que su corazón le dictó en ese momento. Cuando alguien le preguntó si volvería a hacer lo mismo en una situación similar, respondió sin titubear: siempre haría lo que fuera necesario por las personas que amo. Esta historia, aunque desgarradora en muchos aspectos, nos deja con un mensaje claro. Incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser una fuerza transformadora. La valentía de una niña de 10 años no solo salvó una vida, sino que también nos recordó a todos lo que significa cuidar de los demás, sin importar las dificultades. A medida que cerramos este capítulo, queremos invitarte a reflexionar sobre lo que has escuchado hoy. ¿Qué podemos hacer como individuos y como sociedad para apoyar a quienes más lo necesitan? Si esta historia te ha conmovido, comparte este video para que más personas puedan conocerla y reflexionar sobre su impacto. No olvides suscribirte a nuestro canal Victoria Suprema, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte historias como esta. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.